Unidad 5. Concreto endurecido. Pruebas relacionadas a la evaluación por durabilidad del concreto endurecido. En las presentaciones pasadas se vieron los ensayos de prueba realizados al concreto endurecido, tales como los ensayos de resistencia a compresión, a flexión y tracción. En esta ocasión, el objetivo principal de esta presentación será la de conocer aquellos métodos relacionados para la evaluación por durabilidad de los concretos, ya sea que se apliquen en el concreto endurecido recién elaborado o de edad temprana, o para concreto que ha sido puesto en obra y que tiene una edad más avanzada. Dentro de las pruebas que mencionaremos aquí se encuentra la densidad relacionada con la masa volumétrica del concreto endurecido. Dentro de las pruebas por durabilidad mencionaremos la permeabilidad, la resistividad, el contenido de cloruros o iones cloruros, la carbonatación y la determinación del pH. Además, se dará una ligera descripción de aquellos métodos o ensayos que tienen la característica de ser no destructivo y que son aplicados a estructuras que están en funcionamiento y que son empleados como un procedimiento previo para otras intervenciones de inspección. Comenzaremos a mencionar sobre la prueba para determinar la masa volumétrica, la masa específica relativa y la absorción. Esta prueba es realizada en probetas pequeñas de concreto, ya sea recién elaborado o con edad avanzada y extraídas de las estructuras de concreto. Las probetas empleadas para las pruebas son o tienen formas cilíndricas con dimensiones de 10 centímetros de diámetro por 20 centímetros de longitud. Los parámetros que se determinan corresponden a la masa volumétrica, que también es identificada como la densidad del concreto o como la masa unitaria. Esta se expresaría en las unidades de kilogramo del concreto entre el volumen, expresado en metros cúbicos. La masa específica relativa, lo que sería también conocido como la densidad relativa, será el valor de la masa volumétrica dividida entre la densidad del agua. Este parámetro es expresado de manera adimensional. Por otro lado, además, con los datos obtenidos de este ensayo también se pueden determinar la absorción y el contenido de vacíos del concreto endurecido, de acuerdo a la norma ASTM 642. Las ecuaciones que se pueden emplear para dicho parámetro son la masa volumétrica, que sería igual a la masa específica relativa, por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. La siguiente ecuación es para determinar la masa volumétrica saturada, superficie seca. Y esto implica la multiplicación de la masa seca al aire por la densidad del agua entre la diferencia de la masa determinada del concreto al aire menos la densidad, menos la masa determinada después de haber colocado en inmersión la muestra de concreto. Dentro de las aplicaciones de los parámetros de masa volumétrica se pueden citar, por ejemplo, utilizar la masa volumétrica del concreto ligero o para conocer este parámetro, y también para conocer en el concreto estructural el valor de la masa volumétrica con el fin de calcular la carga de la estructura, que sería la carga estática o la carga muerta. Además, para el concreto con aire incluido,
Es importante ya que se puede determinar el grado de vacíos que se generaría. Cabe mencionar que en la determinación de la absorción por medio de este ensayo toma en consideración la porosidad capilar y también los poros que están en forma aislada en el interior del concreto. Sin embargo, como se verá más adelante, para la evaluación de la durabilidad del concreto, la absorción que será importante es la que se determina a través de los poros capilares y que será este el medio por donde se transporten las sustancias contaminantes, por lo cual es ahí donde reside la importancia. Para el ensayo metodológico de la masa volumétrica y la absorción, se requieren de ciertos equipos como las balanzas analíticas, contenedores y aditamentos adicionales como soportes, alambres, franelas y hornos para secar el espécimen de concreto. Los especímenes tendrán formas cilíndricas, ya sean moldeadas o bien aserradas o extraídas de las estructuras. El volumen no debe de ser menor a 350 centímetros cúbicos. Para un concreto normal, el espécimen no deberá tener un peso menor a 800 gramos. Además, se debe cuidar que los especímenes no tengan fisuras, grietas o bordes rotos. Parte del procedimiento del ensayo metodológico y los parámetros que se determinan son la masa seca al horno, donde se determina el peso de los especímenes, que este proceso se realiza después de secar los especímenes en el horno a una temperatura de 100 grados centígrados durante un tiempo de 24 horas por lo menos y después de enfriar a la temperatura de entre 20 a 25 grados centígrados. El otro parámetro es la masa saturada, que se determina después de haber colocado en inmersión el espécimen. Este se coloca en un recipiente con agua a una temperatura de 21 grados centígrados durante un tiempo de 48 horas. Posterior a este tiempo, se saca el espécimen y se seca la humedad superficial para realizar el pesado del espécimen mediante una báscula digital. La masa saturada se determina mediante el proceso o el procedimiento de hervir el espécimen. Para ello se coloca el espécimen saturado después de haber concluido el tiempo de saturación de 48 horas en agua. Se coloca el espécimen en un recipiente con tapa y se pone a hervir durante un tiempo de 5 horas. Posteriormente se deja enfriar durante un tiempo máximo de 14 horas a temperatura de 20 a 25 grados centígrados y después de ese tiempo se pesa el espécimen. Para determinar la masa aparente inmersa, se procede a amarrar con un alambre el espécimen después de haber concluido los procedimientos anteriores y colocar dentro de un recipiente el espécimen manteniéndolo en suspensión durante este tiempo que se determina el peso aparente en agua. Las fórmulas empleadas en los cálculos son los siguientes. Para la absorción, después de inmersión, se determina como la masa saturada en inmersión menos la masa seca al horno entre el valor de la masa seca al horno multiplicado por 100. Para la absorción, después de inmersión y hervido, se determina como la cantidad de la masa saturada después del proceso de hervido menos el valor de la masa seca al horno entre el valor de la masa seca al horno por 100.
La densidad, que sería seca, se determina como el producto de la masa seca al horno por la densidad del agua entre la diferencia del valor de la masa saturada hervida menos la masa aparente. Y para la densidad aparente se obtiene mediante el producto de la masa secada al horno por la densidad del agua entre la diferencia del valor de las masas del espécimen secada al horno menos la masa aparente. Para el volumen de poros que serían permeables se determina mediante la diferencia entre la densidad aparente menos la densidad seca entre el valor de la densidad aparente por 100. Este valor de volumen de poro es expresado como un valor de porcentajes. Bien, hasta ahora se ha presentado una parte de los métodos que se ha desarrollado para la evaluación de durabilidad o para determinar las características del concreto. A continuación se presentarán las pruebas que son empleadas para la caracterización por durabilidad del concreto endurecido, ya sea para concreto recién fabricado o que tienen una edad más avanzada. Dentro de estas pruebas podemos mencionar, por ejemplo, la permeabilidad, la resistividad, el contenido de cloruros, la prueba de carbonatación y la determinación cuantitativa del pH. De estas pruebas se dará a continuación una ligera descripción. Aunque en la siguiente unidad de tecnología de concreto se hablará un poco más extensamente sobre el concepto de durabilidad, sin embargo, aquí se dará una definición previa a lo que se refiere este concepto que ha sido tema de mucha discusión en la literatura y en la que se ha enfocado diversos procesos para determinar la durabilidad del concreto y las estructuras fabricadas con este tipo de material. Entonces, la durabilidad puede decirse que se refiere a la capacidad que tendrá el concreto para resistir el deterioro causado por las condiciones de servicio en las cuales fue colocado. Existen muchas pruebas que son aplicadas para evaluar la durabilidad del concreto. Sin embargo, su implementación estará enfocado o relacionado según las condiciones a las que será puesta en servicio y para el nivel o el grado de conocimiento que se requiera obtener. Anteriormente se ha presentado los nombres de las pruebas que se ha venido implementando en las construcciones de algunos proyectos más importantes a nivel mundial. Sin embargo, existen otras pruebas para evaluar la durabilidad del concreto endurecido. Estas pruebas solo se mencionarán sus nombres y no se dará un mayor detalle. Sin embargo, se dejará como una posibilidad para su investigación propia. Las pruebas consisten en la resistencia a la congelación, la resistencia a los sulfatos, la resistencia de álcali-sílice o la reacción álcali-sílice, la reactividad álcali-carbonato, la resistencia a la corrosión del acero de refuerzo mediante la medición de potenciales de corrosión y velocidad de corrosión, y la resistencia al desgaste, que son empleados estas pruebas para estructuras de pavimento. Enseguida se brindará una especie de resumen, la información particular de las pruebas que se han realizado con mayor facilidad y con mayor frecuencia en los concretos que han sido empleados en algunos proyectos importantes como el Canal de Panamá, las construcciones de presas,
algunos pavimentos y edificaciones con certificaciones LEED. Primeramente tenemos la prueba que son utilizadas para determinar la permeabilidad de líquidos. Dependiendo del objetivo que se busca en el concreto y su servicio que dará, se puede identificar tres formas para determinar la permeabilidad o aquellos parámetros que estarán relacionados con esta. Por ejemplo, en el concreto permeable, se busca un índice de infiltración o la velocidad de filtración, que sería la cantidad de masa de agua que pasa a través de un cierto espesor del concreto, que sería un concreto permeable. El procedimiento se describe en la norma ASTM C 1701, donde se calcula la velocidad de infiltración como el producto de la masa por un coeficiente constante relacionado con las características del concreto entre el producto del diámetro del contenedor del agua al cuadrado por el tiempo que lleva en absorber la cantidad de agua que se ha depositado en el contenedor circular. Otro procedimiento está relacionado también con la permeabilidad, pero ahora está enfocado en la evaluación del concreto que será empleado en lugares donde se tiene presencia de sustancias como contaminantes, como son, por ejemplo, los iones cloruros. Esta evaluación se realiza mediante la prueba rápida de permeabilidad de cloruros, que es descrito en la norma ASTM C1202. Para llevar a cabo esta prueba se requieren especímenes cilíndricos de 10 centímetros de diámetro por 5 centímetros de espesor. Puede ser aplicado en concreto que tiene una edad temprana o bien aquellos concretos que tienen una edad avanzada o aserradas de elementos estructurales de concreto. Además, se requiere de un equipo de laboratorio para su implementación y también de dos tipos de soluciones que son el cloruro de sodio y el hidróxido de sodio. El procedimiento consiste en aplicar una cantidad de carga eléctrica sobre una de las celdas para hacer o forzar que el cloruro emigre de un lado de la celda, pasando a través del concreto y recolectando por el otro lado de la celda. El equipo electrónico de laboratorio registra la cantidad de carga en unidades de Coulomb que es traspasada, con la cual se realiza la evaluación del concreto a través de esta cantidad de carga. Mediante el parámetro de la carga, por lo tanto, podemos realizar la evaluación de la permeabilidad, las cuales pueden ser clasificadas como alta, moderada o baja, o muy baja o insuficiente, de acuerdo al valor que se obtenga. Así, por ejemplo, tenemos que para un concreto significaría que cargas mayores a 4000 coulombs tendría una permeabilidad alta, lo que significaría que la durabilidad del concreto estaría muy comprometida a sufrir problemas generados por los contaminantes externos, que serían en este caso los cloruros, aunque también sería para otros tipos de iones como son los sulfatos. Otra prueba relacionada con la permeabilidad ahora enfocada a la absorción debido a la absorción capilar. Esta prueba se puede realizar de acuerdo a la norma ASTM C 1585 o también conocida esta prueba mediante el método de Fagerlund. Esta prueba tiene importancia en la absorción capilar debido a que se puede determinar la porosidad y la sorptividad o la velocidad de absorción, pero específicamente para la absorción que tendría lugar a través de los poros capilares.
la cual se considera como la más importante de los poros para los problemas de durabilidad, ya que son a través de estas pequeñas cavernas donde ingresan los líquidos y gases y con ellos transportan sustancias que desencadenan problemas de durabilidad del concreto. Pueden ingresar humedad, iones, sulfatos, dióxido de carbono, que generarán problemas como el fenómeno de la corrosión en el acero de refuerzo. Otra de las pruebas que han sido propuestas como una forma efectiva, sencilla y rápida para evaluar el desempeño por durabilidad del concreto endurecido es la determinación de la resistividad eléctrica del concreto. Este ensayo no es destructivo y puede ser empleado tanto a nivel de laboratorio como en campo. Su implementación es muy sencilla y práctica. Se ha empleado y se busca actualmente que se le dé mayor uso a este tipo de ensayo debido a su sencillez para realizar y también porque es relativamente fácil de interpretar y económico de implementar. Es adecuado como una medida de control para la durabilidad por parte del fabricante del concreto y también para el dueño de la obra. Mediante este ensayo se pueden valorar los siguientes aspectos, tales como el endurecimiento en estado fresco, el grado de curado, la resistencia a la penetración de los cloruros y la carbonatación, así como la velocidad de la corrosión de las armaduras. Estos parámetros están muy relacionados con la resistividad. La unidad de medida del parámetro de resistividad eléctrica es kiloohms centímetros. Para determinar o implementar o conocer la resistividad existen dos procedimientos. Uno es conocido como el método de 4 puntas o el método de Wiener. Este procedimiento se describe en la norma ASTM C 1760 para la medición de la conductividad eléctrica en secciones transversales normalizadas a través del concreto simple. Se requieren cilindros de concreto elaborados o bien cortados y extraídos de estructuras de concreto que están en servicio. También se puede implementar directamente en los elementos estructurales en campo a través de un equipo o de un dispositivo que se usará para medir la resistividad del concreto, en donde tiene implementado 4 electrodos de acuerdo a la metodología de Wiener. Al emplear este equipo, las lecturas que se registran se dan en unidades de kiloohm centímetro. El siguiente procedimiento de ensayo que ha sido propuesto por la investigadora española Carmen Andrade y colaboradores, en donde y que también es adoptado en las normas europeas, se conoce como la resistividad con doble placa paralela y consiste en determinar la resistencia eléctrica en especímenes de concreto, ya sean cilíndricas o prismáticas, mediante la aplicación de una corriente eléctrica en dos placas colocadas en los extremos del espécimen, midiendo también y de manera simultánea el potencial a través de un electrodo específico para medir el potencial que será colocado en la parte media del espécimen de concreto. Para realizar la prueba se requiere de una fuente de corriente alterna o corriente directa a través de baterías, voltímetros de alta impedancia y miliamperímetros con capacidad de 0.1 a 250 miliamperes. Además, se requieren de los electrodos que pueden ser de cobre y un material que sea un gel que tenga características conductivas.
La medida de la resistividad con el método de doble placa paralela se determina mediante la ecuación que aparece por ahí, que es el producto de la resistencia eléctrica por dada en kiloohm por el área de la sección transversal del espécimen entre la longitud de este. Los criterios para evaluar el concreto mediante la resistividad se muestra en la siguiente tabla, donde se ve que de acuerdo al valor de la resistividad obtenida en el concreto, esta representaría un riesgo de corrosión que puede ser o que es clasificado por poco riesgo, moderado o alto riesgo. Generalmente las estructuras que estarán expuestas en aguas marinas se requieren que la resistividad del concreto sea mayor a los 200 kiloohm centímetro a una edad de por lo menos 28 días. Cabe mencionar que para determinar el parámetro de la resistividad se requiere que la superficie del concreto esté humectada, ya que de lo contrario podría obtenerse valores de resistividad muy elevada, lo cual no estaría acorde con lo que se pretende evaluar. Otro de los ensayos para evaluar la durabilidad del concreto es determinar el contenido de iones cloruros. Los cloruros en el concreto pueden estar presentes debido al uso de ciertos aditivos químicos que tienen compuestos de cloruros o bien por el uso de agua durante el proceso de mezclado del concreto. O también pueden ingresar estos cloruros desde el ambiente, como son la exposición en ambientes marinos o el uso de sales para deshielo. Es muy importante determinar el contenido de cloruro debido al riesgo que representa para que se dé el fenómeno de la corrosión en el acero de refuerzo. Existen dos procedimientos y parámetros para determinar la cantidad de cloruros en el concreto. Los ensayos para determinar el contenido de cloruros se describen en la norma ASTM C 1218 para los cloruros que son solubles en agua, en concreto endurecido, y la norma ASTM C 1152 para determinar el contenido de cloruros solubles en ácido, siendo este el considerado como cloruros totales, y los que tienen una mayor significancia debido a la evolución en la durabilidad que pueden presentar las estructuras, ya que los cloruros totales representan aquellos iones que están libres o aquellos que están enlazados con un compuesto químico del concreto, pero que en determinado momento y bajo las condiciones físico-químicas adecuadas pueden quedar libres y por lo tanto generan una afectación en el acero de refuerzo. Los valores del contenido de cloruro pueden ser expresados de acuerdo al peso de la muestra de concreto o bien por el peso de cemento. Los límites del contenido de iones cloruros en agua son presentados en el ACI 318, que es la tabla que se muestra a continuación. Bien, en esta tabla se muestran los límites de cloruro recomendado por el ACI. Como vemos, la cantidad de cloruro se proporciona por peso de cemento y aquellos que son solubles en agua y en ácido, haciendo también la diferenciación de las cantidades entre los diferentes tipos de concreto, como es el preesforzado, que sería el más crítico para los problemas de corrosión, seguido por el concreto expuestos en condiciones húmedas debido al grado de conducción que tendrían los cloruros hacia el interior del concreto. La importancia de conocer el contenido de cloruros en el concreto va a radicar en el riesgo que representa el fenómeno de corrosión, como se ha mencionado anteriormente. La corrosión del acero de refuerzo inducida por los cloruros ha llevado a la necesidad de controlar y limitar la cantidad que ingresa
hacia el interior del concreto hasta alcanzar el acero de refuerzo. Muchas investigaciones se han realizado para el estudio de este fenómeno de ingreso y desencadenamiento de la corrosión debido a los cloruros. Sin embargo, este efecto se puede controlar desde la fabricación del concreto y empleando una relación baja de agua-cemento para disminuir la porosidad y además tener un estricto control en los materiales para que estos sean sanos y estén libres de cloruros. El procedimiento para determinar la cantidad de cloruros consiste en obtener una muestra triturada y pulverizada de concreto, la cual es diluida en una muestra de ácido nítrico de 0.4 molar. Posteriormente es filtrada y la sustancia, una vez filtrada, se mide con un equipo para determinar la conductividad eléctrica mediante el equipo de Conductronic que proporciona el dato de la concentración. Se procesan los datos obtenidos para determinar la cantidad de cloruros, ya sea el peso de cemento o por peso de la muestra de concreto. Mediante ese procedimiento también se puede determinar la cantidad de cloruros a cierta profundidad de los concretos, obteniéndose así un perfil de concentración que representaría la cantidad de cloruros que tiene a cada cierta profundidad hasta llegar cerca de la varilla de refuerzo. Además, se puede calcular un coeficiente de difusión para un concreto con características específicas y que dicho valor se puede usar en los modelos de diseño de durabilidad de las estructuras de concreto. Otro procedimiento importante y que es empleado en la evaluación por durabilidad del concreto es la carbonatación. Este consiste en la pérdida de alcalinidad del concreto al disminuir un pH de 12 a menos de 10 debido a la reacción química entre el dióxido de carbono de la atmósfera y los compuestos del concreto como es el hidróxido de calcio y el silicato de calcio hidratado. En el procedimiento de ensayo se determina la profundidad que ha sido carbonatada mediante dos métodos, uno que puede ser a través de técnicas sofisticadas como la petrografía descrita en la norma ASTM C856 y que es únicamente empleados con equipos de laboratorios especializados. Otra manera y más simple de implementar es a través de un dato visual de carácter cualitativo mediante el uso de un indicador del pH. Este procedimiento sencillo para determinar la carbonatación se hace mediante el uso o la aplicación de una sustancia conocida como fenolftaleína, la cual, al aplicarlo sobre una superficie de concreto, genera un cambio de color, siendo transparente en la zona que ha sido carbonatado el concreto y de un color púrpura en la zona donde no ha sido carbonatado. El uso del indicador de fenolftaleína genera un cambio de coloración cuando el pH de un buen concreto o no carbonatado y sin aditivos es normalmente mayor a 12.5. Cuando no hay cambio de coloración en el concreto, por lo tanto es indicativo que el pH ha alcanzado un valor de entre 9 a 9.5. El ensayo puede ser realizado en especímenes de laboratorio previo a un proceso de carbonatación acelerada o bien puede ser aplicado en campo para determinar la profundidad de carbonatación. La importancia de implementar este procedimiento de determinar el grado de carbonatación o la profundidad de carbonatación radica en que al disminuir el valor del pH del concreto menores a 12 o valores cercanos a 10, propiciará a que se desencadene la corrosión generalizada en el acero de refuerzo.
Tanto en pruebas de carbonatación en laboratorio como pruebas de carbonatación ambiental, se puede determinar un perfil de carbonatación, el cual representa la profundidad de carbonatación de acuerdo a los días de exposición. Mediante este procedimiento se determina la velocidad a la cual se carbonató el concreto y también para determinar un coeficiente de carbonatación que puede ser empleado en los modelos de diseño para predecir vida útil y de servicio de las estructuras de concreto. Por otro lado, cuando se requieren los datos cuantitativos de la disminución del valor del pH, o sea que no solo quedemos con el indicador de la zona carbonatada o no carbonatada, sino que además se requiere conocer un valor numérico del pH. En este caso podemos utilizar el procedimiento que se indica en la norma ASTM de 4262. De manera general y resumida, se puede decir que se requieren muestras pulverizadas de concreto, la cual son mezcladas en agua destilada. Después de un tiempo de agitación y posterior reposo, se mide el valor del pH mediante un equipo conductrón, el cual está previsto con electrodos específicamente para medir el pH. De la misma manera que en el proceso indicativo con el de fenolftaleína, mediante este proceso se puede determinar el valor de pH a diferentes profundidades del concreto y con ello determinar un perfil de carbonatación. Un procedimiento alternativo para determinar el pH en el concreto o el gel consiste en realizar una perforación del elemento de concreto y luego colocar agua destilada en su interior y por medio de electrodos que están inmersos se podrá medir el pH. Estos son los dos procedimientos que podemos emplear para determinar el valor del pH de manera numérica. Hasta aquí presentaríamos o serían todas las pruebas que se emplean para la evaluación de la durabilidad en el concreto endurecido y que pueden ser aplicados tanto a nivel de laboratorio como en prácticas realizadas en campo. Ahora bien, otros tipos de ensayo, y considerados como ensayos no destructivos, tienen como objetivo conocer la calidad del concreto en obra y son implementados sin afectar o dañar la pieza o la estructura que se está inspeccionando. De acuerdo al método de ensayo no destructivo a usar, se enfocará a determinadas características del concreto, como puede ser su dureza, su módulo de elasticidad, su densidad, o para determinar el grado de humedad, que sería para evaluar el grado de curado que se le aplicó al concreto, o bien para la evaluación de las estructuras de concreto donde presentan problemas generadas por la presencia de humedad. Estos tipos de ensayos no destructivos tienen un carácter únicamente orientativo, o sea que la estimación de los resultados de estos ensayos preceden a otros tipos de ensayos que son más específicos y que servirá estos ensayos no destructivos para delimitar la zona que se requiere realizar un estudio más detallado mediante la implementación o aplicación de otras técnicas. Entre los ensayos no destructivos pueden ser empleados, por ejemplo, para conocer la resistencia mecánica o una orientación sobre la resistencia mecánica, o bien para el aspecto de durabilidad o conocer la microestructura del concreto. Los ensayos que permiten brindar una estimación orientativa de los caracteres del concreto
y que son consideradas como las más importantes y que se han y las que se han desarrollado mejor en la actualidad son los métodos esclerométricos, métodos de velocidad de propagación, método por resonancia, métodos mixtos, métodos por absorción o difusión de rayos isótopos, que a continuación se brindará alguna información en forma de resumen respecto a estos ensayos. Los métodos esclerométricos son ensayos que sirven para determinar la dureza sobre la superficie del concreto. Para ello se utiliza un instrumento como el que se muestra en la pantalla, que es un esclerómetro. A través de dicho dispositivo se realiza la medición del rebote de un impacto con un martillo sobre una superficie de concreto. Existen otros dispositivos que emplean un clavo de acero en donde se mide la profundidad de penetración del clavo. Cuando la superficie del concreto es más dura que su interior, como sucede en el caso de donde ya hay presencia de carbonatación, los métodos esclerométricos resultan inadecuados. Por lo tanto, se debe tener precaución y cautela cuando se hace uso del esclerómetro en estructuras que tengan antecedentes de carbonatación o previamente realizar una prueba de carbonatación para su determinación. Entre los aparatos y las normas que se emplean para realizar el ensayo, existen tres tipos de esclerómetros. El primero es el martillo Schmidt, que se aplica mediante el proceso descrito en la norma ASTM C805 y mide la dureza superficial del concreto en función de un rebote ligero. Puede resultar útil para determinar el endurecimiento del concreto o para comparar su calidad entre distintas zonas de una misma obra o elemento estructural. No se emplea para conocer y controlar la resistencia del concreto. Sin embargo, a través de una adecuada conversión de los rebotes, se puede tener cierta información de carácter orientativo con respecto a la resistencia. El otro tipo de instrumento es el martillo Frank, que mide la dureza superficial del concreto por medio del diámetro de la huella que deja impreso una bola de acero cuando se hace rebotar sobre la superficie del concreto. El resultado no tiene gran precisión, solo se debe emplear para obtener una idea del endurecimiento del concreto. Otro tipo de esclerómetro es el Winsor. El proceso se describe en la norma ASTM 803 y se aplica sobre la superficie del concreto. Este instrumento emplea una especie de clavo de acero, la cual se introduce en el concreto por medio de una carga explosiva. En este procedimiento se mide la profundidad de penetración, la cual se relaciona con la resistencia a la compresión del concreto. Los resultados pueden ser más favorables o confiables que el martillo Schmidt. Sin embargo, estas pruebas no sustituyen las pruebas directas que se realizan para determinar la resistencia a compresión del concreto, ya sea en especímenes elaborados de forma cilíndrica o prismática o aquellos especímenes que se han extraído de estructuras de concreto. El método de velocidad de propagación es otra de las técnicas que puede ser implementada por medio de un equipo de georradar. Este método consiste en generar ondas que se propagan en un sólido elástico y por medio de la velocidad y forma de propagación se mide su velocidad en el concreto. Cabe decir que este método, la velocidad de propagación va a depender del módulo de elasticidad, de la relación de Poisson, la densidad y la geometría del elemento. Es empleado en pruebas de estructuras reales, en concretos, pavimentos, presas, etc.
Mediante esta prueba se puede obtener información orientativa de los parámetros relacionados con el concreto que se han mencionado anteriormente. El método ha sido empleado para localizar regiones defectuosas en un elemento, como pueden ser vacíos, cangrejeras o agujeros en el interior del concreto debido o generados por un mal acomodamiento del concreto durante el proceso de colado. Además, se puede medir el espesor del elemento de concreto o también para determinar la profundidad de cimentaciones o de pilotes. Se pueden determinar los módulos elásticos o de dureza o los módulos de Poisson, la relación de Poisson. Otro de los métodos no destructivos es el de resonancia, que es un procedimiento que se describe en la norma ASTM C215. Este método se basa en la relación entre la frecuencia de resonancia de una pieza de concreto y su constante elástica. El procedimiento es efectuado en probetas prismáticas o cilíndricas de pequeñas dimensiones. Este método únicamente es aplicativo en laboratorio y se requiere de un dispositivo especializado. El método permite medir la frecuencia de resonancia fundamental, transversal, longitudinal y torsional con el propósito de calcular el módulo de elasticidad de Young, el módulo de rigidez o módulo de elasticidad del cortante y la relación dinámica de Poisson. Para realizar o llevar a cabo esta prueba se requiere un dispositivo que va a detectar la señal de sonido y mediante el procedimiento de los datos se podrá determinar los parámetros ya mencionados. Otros métodos que se indican para su investigación particular y que pueden ser aplicados en casos muy específicos son los análisis químicos, exploración con ultrasonido, detección magnético del refuerzo, la microscopía óptica y electrónica y termografía roja para detectar difusión de calor. Estas son las referencias donde podemos encontrar algunas de información referente a estos métodos.